Piumato, ¿vos vas a participar en la marcha del 22 de febrero? Sí. Ustedes participan. Comprometimos, formalmente como gremio, vamos a hacer un plenario ahora para admitir, pero nosotros participamos del plenario sindical de Mar del Plata, que aprobó un documento que mucho se ha hablado de ese plenario y de todo, pero nadie habló de los contenidos de ese documento, que es un cuadro de situación. Yo en un programa de un canal colega, cuando todos atacaban, yo le decía, pero critiquemos el contenido. Algo de lo que se dice el documento es falso de la realidad que vive el país actual, que viven los trabajadores, que vive la economía. Si algo es falso, critiquémoslo. Pero no se quería hablar de eso. No, bueno, se dice quería que hablar... la marcha es como en defensa de Moyano. No, por eso. Pero hay un documento base que marca un cuadro de situación. Desde ese documento se agravó la situación, porque continuaron los despidos, continuaron la situación. Hoy tenemos un cuadro de situación. La economía no cierra, pero no lo dicen los detractores del gobierno, dicen los que comulgan con la ideología del gobierno, que plantean que el gobierno está falseando cifras. El otro día lo escuchaba a uno de los voceros, me he peleado muchas veces por televisión, del liberalismo económico, que es Esper, y decía que el gobierno está mintiendo con las cifras económicas. Entonces, que el esfuerzo que hace el INDEC por sincerar la economía, el gobierno lo falsea por otro lado, que es con el déficit fiscal primario. Porque al no contar los intereses de la deuda, no lo cuenta, que cada día es peor, está falseando. Ahora, esa falsedad, vuelvo a decir, es una posverdad, corre para la gilada de adentro, pero los sectores económicos, los grupos de poder que plantean invertir en Argentina, lo saben. Eso lo saben. Está dibujado. Entonces, ellos ven la realidad. Entonces, estamos falseando la realidad para generar globos de colores para los argentinos, pero hay una realidad económica que nos cierra. Entonces, frente a esa realidad que nos cierra, inversiones que nos llegan, porque evidentemente el capital financiero internacional es especulativo. Cuando acá se puede hacer el festín de inversiones sin arriesgar un peso, lo hacen. ¿Quién va a venir a arriesgar en un proyecto productivo? Aún cuando sea tentador, nadie. Corren, invierten en otro lado. Esa es la realidad. En esa realidad, Chiche, en esa realidad de la Argentina, ¿cómo la tapamos? Buscamos chivo expiatorio. Entonces salimos a atacar al sindicalismo, porque en el fondo, y lo recomendaba, lo reconoció un economista muy sincero, demasiado sincero, que decía que el sueño de él era que no existieran sindicatos. Ahora, no era para beneficiar a los trabajadores. Si no existen sindicatos, no existe democracia en la Argentina, Chiche. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque el sindicato es un elemento central de la democracia. En el siglo XVIII, Montesquieu ideó para el Estado, frente al Estado autoritario, frente a las monarquías, ideó el sistema de equilibrio de poderes. Los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, que se controlaban mutuamente. Eso generó todo el esquema de la democracia moderna en el Estado. Sí. Cuando vino la segunda revolución industrial en el siglo XIX, ¿qué pasó, Chiche? El capital se concentró. Entonces, frente a eso, en el plano económico y social, había que equilibrar para que la democracia existiera. ¿Y cuál fue el equilibrio? La aparición de los sindicatos. Entonces, hoy el capital está más concentrado. Si no tiene un correlato social en una organización sindical que compense la concentración económica, no hablemos de democracia. Independientemente de esta clase, no que yo te agradezco, lo sé, y celebro que encuentres la tribuna para expresarlo, me parece muy interesante y todo el mundo está de acuerdo en esto. Lo que digo es que, como hay ejemplos de sindicalistas que se han aprovechado de sus sindicatos para hacerse ricos, fortunas incalculables, tenemos varios ejemplos, lo que dicen los detractores es: muchachos, esto es para apoyar a Moyano en su guerra con el gobierno. Lo descartás de plano, vos decís, esto es para apoyar, digamos, los reclamos legítimos. Perdón, si los ataques al sindicalismo fueran para beneficiar a los trabajadores, no estamos hablando de un tema. No habría esta ley
esta ley que está a todas claro que perjudica a los jubilados, no habría leyes que perjudiquen a los trabajadores, no había presión como se vio en los últimos años donde los trabajadores perdieron las paritarias. El gobierno sería el que dice, los dirigentes les impiden que ustedes tengan mayor justicia, yo les demuestro qué es lo que hizo Perón en el 45. A los dirigentes que se oponían porque estaban en la entente Braden-Stalin, o para decir Roosevelt-Stalin, Perón les decía, no, acá está el tema, y les proponía mejoras concretas a los trabajadores, no eran palabras. Si el tema fuera mejorar a los trabajadores, los dirigentes sindicales que corporativamente se niegan a que los trabajadores tengan ventaja, serían dejados de costado fácilmente. Ahora, yo te pregunto... Acá el tema que se elige, y precisamente se elige a los dirigentes que defienden a los trabajadores. Se toman elementos realmente. Bueno, digamos, yo te digo... El Pata Medina no defiende a los trabajadores. Pero el Pata Medina, pero vos ves que acusen al gremio de la UOCRA. No. Y hay dos seccionales de la UOCRA cuestionadas. Bahía Blanca y Coso. Y está el candelero de la UOCRA. Pero Gerardo Martínez ayer no estuvo. No, pero bueno, no estuvo. ¿Y por qué no estuvo? Porque bueno, no quiere preguntate estar. por qué no estuvo. Pero yo tengo buena relación con Gerardo. Pero acá el que se porta bien con el gobierno no pone. Entonces, son dos seccionales de la UOCRA. El que tendría que estar Hoy los diarios destacan que la UOCRA no estuvo. Perdón, el que tendría que dar respuesta es la UOCRA. No bien. me vengas a mí a hablar, No. a mí a hablarme de seccionales de judiciales. A camioneros hablarle de seccionales de camioneros. Pero si vos hablás de casos que tienen que ver con un sindicato, cuestiona a ese sindicato. El tema del SOMU. ¿Quién denunció? Lo denunció el gobierno, lo denunció Caña. Ocaña había denunciado a Macri, acordate, y después se dedicó, borró los Twitter, todo. No, lo denunciaron los propios trabajadores. ¿Qué hizo el gobierno? Intervino con la mano de la justicia y hay una cuestión que investigar que no solo compromete a Triaca, sino compromete a la interventora, hoy senadora de la provincia, y compromete al juez federal que intervino, que están todos manchados por eso, porque primero, entregaron a los trabajadores, porque le dieron todas las concesiones que querían los armadores de buques. Segundo, vaciaron el sindicato y la obra social en una intervención larga y quisieron apadrinar una conducción propia. Y los trabajadores son tontos. Chiche, ¿qué hicieron? Votaron a los dirigentes que denunciaron la corrupción. No me hables de otros gremios, porque vos querés hablar de otros gremios. No, pero vos me llamaste algo, si era para defender a Moyano, yo te digo que no. Bueno. Mira, lo decía el otro día, a Moyano salieron Moyano, Acuña y Barrio Nuevo. ¿Vos sabés en la cueva esa de facturas truchas, todos los que están implicados? No te digo gremios que son más de 100, sino empresas, dirigentes políticos, hay un montón implicados. Pero ¿sabés cuándo aparece lo de las facturas truchas? Ahora en enero, para tapar que las denuncias que estaba recibiendo el gobierno. No hubo ningún acto procesal de los dos jueces intervinientes. Los allanamientos o pedidos de información son del mes de abril, de mayo y junio del año pasado. No hubo ningún acto procesal. ¿Vos tenés facturas truchas ahí? No, yo ninguna. No, ninguna. Yo no estoy implicado. Por eso hablo con tranquilidad de espíritu y sin tener intereses comprometidos. No hubo ningún acto procesal que justifique que sea una noticia en enero denunciar la causa de las facturas truchas. ¿Entendés lo que te digo? Pero todo el mundo utiliza esas cosas, sí, obviamente. Pero 8 meses atrás, ¿viste? Vamos a hablar de los nazis, del juicio de Nuremberg, no, hablemos del presente. Te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver con la justicia. El presidente... Pero por eso te digo, está clarito que la convocatoria del 22 que adhirió la CGT, no una CGT partida, de 35 miembros del Consejo Directivo, habían 28 en la reunión, que votaron que la CGT adhiera